Estás sentado en tu escritorio, con el lápiz en la mano, mirando fijamente un problema de física que parece engañosamente simple. Tal vez sea una pregunta sobre una bola rodando por una rampa, o un circuito con un par de resistencias, o un proyectil lanzado en ángulo. Piensas, lo tengo controlado. Garabateas tu respuesta sintiéndote seguro hasta que revisas la solución y te das cuenta de que estás totalmente equivocado. Se te cae el alma a los pies. ¿En qué fallaste? Si esto te suena familiar, no estás solo. De hecho, te acabas de unir a las filas de todos los estudiantes de física de la historia. La verdad es que la física no se trata solo de memorizar fórmulas o meter números en ecuaciones. Se trata de entender las reglas ocultas que gobiernan el universo y las trampas disimuladas que pueden hacerte tropezar cuando menos lo esperas. Hoy vamos a arrojar luz sobre los errores de física más comunes, esos que cometen incluso los estudiantes más inteligentes. No son simples deslices, son el tipo de errores que pueden costarte puntos en un examen o, lo que es peor, hacerte dudar de tus propias capacidades. Pero aquí está la buena noticia. Una vez que sabes qué buscar, puedes evitar estos obstáculos y empezar a pensar como un verdadero físico. Así que toma tu cuaderno, porque al final de este video estarás armado con el conocimiento para esquivar las trampas más peligrosas de la física. Empecemos con un clásico: confundir masa y peso. Suena básico, ¿verdad? Pero te sorprendería la frecuencia con la que aparece este error, incluso en clases avanzadas. La masa es la cantidad de materia en un objeto, medida en kilogramos. El peso es la fuerza de la gravedad actuando sobre esa masa, medida en newtons. En la Tierra, tu peso es tu masa multiplicada por la aceleración debida a la gravedad, aproximadamente 9.8 metros por segundo al cuadrado. Pero lleva esa misma masa a la Luna y tu peso caerá a una sexta parte, aunque tu masa siga siendo la misma. Mézclalos y obtendrás la respuesta incorrecta cada vez. Recuerda, la masa es lo que tienes, el peso es lo que sientes. Ahora hablemos de los signos. No los que ves en la carretera, sino los signos más y menos en tus ecuaciones. Este es uno de los errores más traicioneros en toda la física. Estás trabajando en un problema, planteas tu ecuación y en algún momento se te cae un signo negativo. De repente, tu respuesta está desviada por un factor de 2 o obtienes un resultado que no tiene sentido físico, como una distancia negativa o una fuerza apuntando en la dirección equivocada. La clave es ser consistente. Define tu sistema de coordenadas al inicio del problema y apégate a él. Si arriba es positivo, entonces abajo es negativo. Si la derecha es positiva, la izquierda es negativa. No dejes que un signo perdido descarrile tu solución. Aquí hay otro importante: olvidar las unidades. Probablemente has escuchado la historia del Mars Climate Orbiter, una nave espacial de $125 millones que se estrelló porque los ingenieros mezclaron unidades métricas e imperiales. Un equipo usó newtons, el otro usó libras. El resultado, un desastre. En física, las unidades son tus mejores amigas. Te dicen si tu respuesta tiene sentido e incluso pueden ayudarte a detectar errores antes de que ocurran. Siempre escribe tus unidades y siempre verifica que coincidan en ambos lados de la ecuación. Si terminas con metros por segundo al cuadrado cuando se supone que debes tener metros, sabes que algo salió mal. Pasemos a los vectores. La física está llena de cantidades que tienen tanto magnitud como dirección, velocidad, fuerza, aceleración. Pero es demasiado fácil tratarlas como simples números. Los sumas sin pensar en su dirección y de repente tu respuesta está muy lejos de la realidad. Recuerda, los vectores no son solo números, son flechas y tienes que sumarlos punta con cola, no solo sumando sus magnitudes. Si estás trabajando en 2 o 3 dimensiones, descompón cada vector en sus componentes, suma los componentes por separado y luego recombínalos al final. Requiere un poco de trabajo extra, pero es la única forma de obtener la respuesta correcta. Ahora hablemos de la fricción.
Es una de esas fuerzas que todos creen entender hasta que no lo hacen. El error más común, asumir que la fricción siempre actúa para oponerse al movimiento. En realidad, la fricción se opone al movimiento relativo entre superficies. Eso significa que si estás caminando hacia adelante, la fricción del suelo en realidad te empuja hacia adelante, no hacia atrás. Es lo que te permite caminar, conducir o incluso sostener un lápiz. Otro error común es olvidar que la fricción estática puede ser mayor que la fricción cinética. Solo porque un objeto no se mueva no significa que no haya fricción. Solo significa que la fuerza de fricción está equilibrando otras fuerzas. No dejes que la fricción te haga tropezar. No nos olvidemos de la energía. Uno de los errores más comunes es asumir que la energía siempre se conserva, pase lo que pase. Pero en la vida real, la energía puede transformarse en formas que quizás no estés rastreando, como calor, sonido o luz. Si estás resolviendo un problema y no puedes explicar a dónde fue toda la energía, probablemente te estás perdiendo algo. Siempre pregunta, ¿es este un sistema cerrado? ¿Hay fuerzas no conservativas, como la fricción o la resistencia del aire, en juego? Si es así, necesitas incluirlas en tus cálculos. Ahora hablemos de los diagramas de cuerpo libre. Estos son el pan de cada día en la resolución de problemas de física, pero también son una fuente común de errores. El mayor error, omitir fuerzas o incluir fuerzas que no existen. Cada fuerza debe tener una fuente clara y una dirección clara. La gravedad siempre apunta hacia abajo. La fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. La fricción es paralela a la superficie y se opone al movimiento relativo. La tensión tira a lo largo de la dirección de la cuerda o cable. Si no estás seguro de si incluir una fuerza, pregúntate, ¿qué la está causando? Si no puedes nombrar una fuente, probablemente no pertenezca ahí. Aquí hay uno sutil: confundir rapidez, speed, y velocidad, velocity. La rapidez es un escalar, solo tiene magnitud. La velocidad es un vector, tiene tanto magnitud como dirección. Si corres alrededor de una pista y terminas donde empezaste, tu rapidez promedio podría ser alta, pero tu velocidad promedio es cero. Esta distinción importa, especialmente cuando estás lidiando con problemas que involucran desplazamiento, aceleración o momento. Siempre presta atención a la dirección. Y finalmente, hablemos de las suposiciones. Cada problema de física viene con un conjunto de suposiciones, algunas declaradas, otras ocultas. Tal vez te digan que ignores la resistencia del aire o que asumas que una superficie no tiene fricción. Tal vez te digan que un objeto es una masa puntual o que un resorte es ideal. Estas suposiciones simplifican las matemáticas, pero también pueden despistarte si te olvidas de ellas. Siempre lee el problema con cuidado y haz una lista de las suposiciones que estás haciendo. Si tu respuesta no tiene sentido, vuelve atrás y revisa tus suposiciones. Profundicemos más en el mundo de los errores de física, porque la verdad es que incluso los físicos más experimentados pueden caer en estas trampas. La diferencia es que ellos saben cómo atraparse a sí mismos, y tú también puedes. Veamos algunos escenarios de la vida real y errores clásicos que han hecho tropezar a estudiantes y profesionales por igual, y veamos cómo puedes evitarlos. Imagina que estás trabajando en un problema de movimiento de proyectiles. Te dicen que una pelota se lanza en cierto ángulo con cierta velocidad y te preguntan qué tan lejos viajará antes de tocar el suelo. Parece sencillo, pero aquí es donde muchos estudiantes resbalan. Olvidan descomponer el movimiento en componentes horizontales y verticales. La velocidad de la pelota no es solo en una dirección, se divide entre arriba y adelante. Si intentas usar la velocidad total en tus ecuaciones para el movimiento vertical, obtendrás la respuesta incorrecta. La clave es usar la trigonometría. El componente horizontal es la velocidad por el coseno del ángulo y el componente vertical es la velocidad por el seno. Solo tratando cada dirección por separado puedes resolver el problema correctamente. Ahora hablemos del movimiento circular.
Te dicen que un objeto se mueve en círculo a una velocidad constante y te preguntan sobre las fuerzas involucradas. Un error común es pensar que si la rapidez es constante, no hay aceleración. Pero en el movimiento circular, aunque la rapidez no cambie, la dirección sí lo hace. Y eso significa que siempre hay una aceleración hacia el centro del círculo, llamada aceleración centrípeta. Si olvidas esto, te perderás la fuerza que mantiene al objeto moviéndose en círculo. Es por eso que, por ejemplo, te sientes empujado hacia afuera cuando un coche gira bruscamente. El coche en realidad te está empujando hacia adentro y tu cuerpo quiere seguir moviéndose en línea recta. Pasemos a la electricidad y los circuitos. Uno de los errores más comunes es confundir circuitos en serie y en paralelo. En un circuito en serie, la corriente es la misma a través de cada componente, pero el voltaje se divide entre ellos. En un circuito paralelo, el voltaje es el mismo a través de cada rama, pero la corriente se divide. Mezcla esto y tus cálculos estarán mal. Otro error clásico es olvidar que las resistencias en serie se suman, mientras que las resistencias en paralelo se combinan de una manera más complicada. El recíproco de la resistencia total es la suma de los recíprocos de cada resistencia. Es fácil tropezar si no tienes cuidado, así que siempre verifica 2 veces tus diagramas de circuitos y tus matemáticas. La termodinámica es otra área llena de trampas. Uno de los mayores errores es confundir calor y temperatura. El calor es energía transferida entre objetos debido a una diferencia de temperatura, medida en julios. La temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las partículas en una sustancia, medida en grados Celsius o Kelvin. Puedes agregar calor a un objeto sin elevar su temperatura si la energía se destina a cambiar el estado de sólido a líquido, por ejemplo. Es por eso que el hielo puede derretirse a una temperatura constante, incluso mientras absorbe calor. No dejes que los términos te confundan. El calor es energía en tránsito. La temperatura es una medida de energía. Hablemos de las no-ondas. Muchos estudiantes asumen que cuando una onda viaja a través de un medio, las partículas del medio se mueven junto con la onda. Pero en la mayoría de los casos, las partículas solo oscilan alrededor de sus posiciones de equilibrio. La onda en sí misma es una perturbación que se mueve a través del medio. Esto es cierto para las ondas sonoras en el aire o las ondas en un estanque. Si imaginas las partículas moviéndose con la onda, obtendrás una imagen incorrecta de lo que realmente está sucediendo. Siempre pregunta, ¿la onda transporta energía o materia? Ahora, veamos las leyes de Newton, especialmente la segunda ley, F a que ma. Un error común es olvidar que lo que importa es la fuerza neta, no solo cualquier fuerza. Si múltiples fuerzas actúan sobre un objeto, tienes que sumarlas, teniendo en cuenta la dirección, para encontrar la fuerza neta. Solo entonces puedes usar F1 pa que sa ma para encontrar la aceleración. Si solo insertas el valor de una fuerza, obtendrás la respuesta incorrecta. Esto es especialmente importante en problemas con fricción, tensión u objetos múltiples conectados por cuerdas o poleas. Otro error clásico es malinterpretar los pares de biacción y reacción en la tercera ley de Newton. Si empujas una pared, la pared te empuja a ti con una fuerza igual y opuesta. Pero estas fuerzas actúan sobre objetos diferentes, tú y la pared, no sobre el mismo objeto. Es fácil confundirse y pensar que se cancelan entre sí, pero no lo hacen. Cada fuerza actúa sobre un cuerpo diferente y ambas son reales. No nos olvidemos de las cifras significativas y el redondeo. En física, la precisión de tu respuesta importa. Si te dan datos con 2 cifras significativas, tu respuesta debe tener 2 cifras significativas. Redondear demasiado pronto o demasiado tarde puede llevar a errores, especialmente en problemas de varios pasos. Siempre mantén dígitos extra en tus cálculos y redondea solo al final. Ahora hablemos de gráficas. La física está llena de gráficas,
Posición versus tiempo, velocidad versus tiempo, fuerza versus desplazamiento. Un error común es malinterpretar lo que representan la pendiente o el área bajo la curva. Por ejemplo, la pendiente de una gráfica de posición versus tiempo te da la velocidad, mientras que el área bajo una gráfica de velocidad versus tiempo te da el desplazamiento. Mezclar esto puede llevar a conclusiones erróneas. Siempre verifica los ejes y las unidades antes de comenzar a analizar una gráfica. Finalmente, discutamos la importancia de verificar tus respuestas. Es fácil apresurarse en un problema, obtener una respuesta y seguir adelante. Pero un verdadero físico siempre pregunta, ¿tiene sentido esta respuesta? ¿Es el número razonable? ¿Son correctas las unidades? Si calculas que un coche viaja a 5,000 metros por segundo, deberías hacer una pausa y reconsiderar. A menos que estés trabajando con cohetes, eso probablemente no sea correcto. La estimación y las comprobaciones de sentido común son herramientas poderosas para detectar errores antes de que te cuesten puntos. La física es una materia que recompensa el pensamiento cuidadoso y la atención al detalle. Los errores más comunes no se tratan de no saber el material, sino de apresurarse, hacer suposiciones o pasar por alto los conceptos básicos. Al reducir la velocidad, verificar 2 veces tu trabajo y pensar críticamente, puedes evitar estas trampas y convertirte en un solucionador de problemas más seguro.